Welcome to Polyglot Pages. In this English-Spanish story translation, we'll dive into the most commonly used 500 words and phrases in daily Spanish. The strategic use of visual and audio effects will sharpen your focus, and after just a few listens, these Spanish words and phrases will become a part of your everyday vocabulary. Anteriormente en Los secretos silenciosos de las mujeres. Jeremy, eres tan romántico. Una noche en el departamento de Melanie. Melanie, ¿quién es? Oh, Dios mío, ¿me estás engañando? Richard! 1 week after the incident. Una semana después del incidente. Jeremy felt disappointed. Jeremy se sintió decepcionado. Jeremy felt disappointed and hurt. Jeremy se sintió decepcionado y herido. He had every reason to be angry. Tenía motivos para estar enojado. He had every reason. Tenía motivos. He had every reason to be angry at women. Tenía motivos para estar enojado con las mujeres. It was the first time. Era la primera vez. It was the first time he had been honest. Era la primera vez que había sido sincero. It was the first time he had been honest with them. Era la primera vez que había sido sincero con ellas. And allowed himself to fall in love. Y se había permitido enamorarse. But it turned out to be a mistake. Pero resultó ser un error. Never again. Nunca más. He promised. Prometió. He promised himself to take revenge. Se prometió a sí mismo vengarse. He promised himself to take revenge from Melanie and all women. Se prometió a sí mismo vengarse de Melanie y de todas las mujeres. This is our first key phrase. Listen carefully and write it down in the comments. Se prometió a sí mismo vengarse de todas las mujeres. He promised himself to take revenge from all women. 1 month later. Un mes después. 1 month later at the office. Un mes después en la oficina. With the ability to hear women's thoughts. Con la habilidad de oír los pensamientos de las mujeres. Jeremy started using ideas. Jeremy empezó a usar las ideas. Jeremy started using ideas of the best women designers. Jeremy empezó a usar las ideas de las mejores diseñadoras. Of the best women designers in his office. De las mejores diseñadoras en su oficina. Making his designs an instant hit. Haciendo de sus diseños un éxito instantáneo. Hit. Golpe. Instant. Instantáneo. Instant hit? Éxito instantáneo. With the ability to hear women's thoughts, Jeremy started using ideas of the best women designers in his office, making his designs an instant hit. Con la habilidad de oír los pensamientos de las mujeres, Jeremy empezó a usar las ideas de las mejores diseñadoras en su oficina, lo que convirtió sus diseños en un éxito instantáneo. As Jeremy became very famous in the fashion industry, como Jeremy se hizo muy famoso en la industria de la moda, organizó He put together a big fashion show. Organizó un gran desfile de moda.
Inviting all the important people. Invitando a todas las personas importantes. Inviting all the important people in the business. Invitando a todas las personas importantes del negocio. As Jeremy became very famous in the fashion industry, he put together a big fashion show, inviting all the important people in the business. Como Jeremy se hizo muy famoso en la industria de la moda, organizó un gran desfile de moda invitando a todas las personas importantes del negocio. I cannot believe I am here with the Nicki Minaj. The night of the fashion show arrived. Llegó la noche del desfile And the atmosphere was electric. y el ambiente era electrizante. Ladies and gentlemen, let the fashion show begin. Señoras y señores, que empiece el desfile de moda. Colección 2024 de Jeremy Valente Héctor. Oh my god, this was my idea. Oh, Dios mío, esto fue idea mía. This is unbelievable. He stole my design. Esto es increíble. Me robó mi diseño. How dare you copy my style? ¿Cómo te atreves a copiar mi estilo? Now, listen to these sentences, try to understand what's being said, and write them down in the comments. Oh my god, this was my idea. Oh, Dios mío, esto fue idea mía. This is unbelievable. He stole my design. Esto es increíble. Me robó mi diseño. How dare you copy my style? ¿Cómo te atreves a copiar mi estilo? The designs were strong, Los diseños eran fuertes. made women feel confident, Hacían que las mujeres se sintieran seguras de sí mismas. pushing boundaries, Superaban los límites and redefining what women wanted in fashion. y redefinían lo que las mujeres querían en la moda. To define, Definir, to redefine. redefinir, As Jeremy's models, mientras las modelos de Jeremy confidently walked, Mientras las modelos de Jeremy recorrían confiadamente, as Jeremy's models confidently walked down the runway, mientras las modelos de Jeremy recorrían confiadamente la pasarela, captivating the audience, cautivando al público, with their revolutionary style, cautivando al público con su estilo revolucionario, his female colleagues sus colegas femeninas were bursting with anger and jealousy. estallaban de ira y celos. Here's another key phrase. Listen carefully and write it down in the comments. Sus colegas femeninas estallaban de ira y celos. Especially Especialmente Melanie. Especialmente Melanie. She was furious. Estaba furiosa. Yes, she was. Sí, lo estaba. On the other hand, Por otra parte, Jeremy's charismatic and distant attitude la actitud carismática y distante de Jeremy was making him even more attractive.
Lo estaba haciendo aún más atractivo. Melanie couldn't help but follow him to the backstage. Melanie no pudo evitar seguirlo hasta detrás del escenario. Mientras tanto, Richard was at home. Richard estaba en casa. Richard was at home drinking. Richard estaba en casa bebiendo. The separation La separación had destroyed him. La separación lo había destrozado. He was sleeping. Dormía, He was sleeping during the day dormía durante el día and drinking during the night. y bebía durante la noche, Crying until the first lights of the day. llorando hasta las primeras luces del día. If he knew Si supiera that Melanie was still going after Jeremy, Si supiera que Melanie seguía persiguiendo a Jeremy, he would have fallen into pieces. se habría caído a pedazos. Fashion show, backstage. Desfile de moda detrás del escenario. As the applause echoed through, Mientras resonaban los aplausos, Jeremy was flirting. Jeremy coqueteaba. As the applause echoed through, Jeremy was flirting with the models backstage. Mientras resonaban los aplausos, Jeremy coqueteaba con las modelos detrás del escenario. I wish Melanie could see me with all these beautiful girls around. Ojalá Melanie pudiera verme con todas estas chicas tan hermosas alrededor. Melanie was already walking towards him. Melanie ya estaba caminando hacia él. Nice job, babe. Buen trabajo, bebé. Don't call me babe. I'm not your babe. No me llames bebé. No soy tu bebé. Come on. Vamos. I know you still love me. Sé que aún me quieres. No, I don't love you. Honestly, I can't even stand you. No, no te quiero. Honestamente, ni siquiera te soporto. I get it. Entiendo. You're mad 'cause I lied, but Richard means nothing to me. Estás enojado porque mentí, pero Richard no significa nada para mí. Nothing? He's your husband. ¿Nada? Es tu esposo. Now do me a favor and leave me in peace. Go home. Ahora, hazme un favor y déjame en paz. Vete a casa. Jeremy's last words. Las últimas palabras de Jeremy. Jeremy's last words echoed in the air. Las últimas palabras de Jeremy resonaron en el aire. Go home. Vete a casa. Melanie felt lonely. Melanie se sintió sola. Melanie felt lonely and weak. Melanie se sintió sola y débil. Melanie felt lonely and weak after this conversation she just had. Melanie se sintió sola y débil después de la conversación que acababa de tener. Maybe it was for everybody's good. Quizá fuera por el bien de todos. Maybe it was for everybody's good for her to go back to Richard. Quizá fuera por el bien de todos que volviera con Richard. At Richard's apartment. En el apartamento de Richard. Phone rings.
Suena el teléfono. Hello? Hola, Richard, it's me. Richard, soy yo. Melanie. Yes, I know we've been through a terrible incident, Sí, sé que hemos pasado por un incidente terrible, but I swear Jeremy is nothing to me. pero te juro que Jeremy no es nada para mí. It was a one-time thing, and I want to be with you again. Fue cosa de una sola vez y quiero volver a estar contigo. Will you forgive me, please? ¿Me perdonas, por favor? Richard wanted her so badly. Richard deseaba tanto que volviera, But he knew pero sabía when trust was damaged, que cuando se dañaba la confianza, a relationship una relación would never be the same. nunca volvía a ser la misma. Here's another key phrase. Listen carefully and write it down in the comments. Cuando se dañaba la confianza, una relación nunca volvía a ser la misma. If the trust was damaged, the relationship would never be the same. So he took a deep breath Así que respiró hondo before he shared his last words with Melanie. antes de compartir sus últimas palabras con Melanie. After everything you've done to me, you can still find the courage to apologize? Después de todo lo que me has hecho, ¿todavía tienes valor para disculparte? Go to hell, Melanie. Vete al infierno, Melanie. Don't call me again. No vuelvas a llamarme. What? ¿Qué? Richard hangs up the phone. Richard cuelga el teléfono. Melanie cries. Melanie llora. Melanie is standing on the street, Melanie está de pie en la calle, right outside the fashion show event. justo delante del desfile de moda. It's raining, Está lloviendo and the rain mixes up with Melanie's tears. y la lluvia se mezcla con las lágrimas de Melanie. She asks a question to you. Te hace una pregunta. Have I deserved this? ¿Me he merecido esto? What's going to happen now? ¿Qué va a pasar ahora? If you'd like to shape the future of the story, leave a comment below. Si quieres dar forma al futuro de la historia, deja un comentario abajo.